Ahí estamos grabando. Bien, jóvenes, con todo, buenas tardes. Eh, como les anuncié, pues, ¿no? La semana pasada, hoy día vamos a hablar pues, de una de las culturas más antiguas, ¿no? De la humanidad, Mesopotamia. Mesopotamia, etimológicamente, pues, significa, ¿no? Entre ríos, ¿no? Como lo aquí en el mapita que tenemos, entre ríos, el río Tigris y el río Éufrates, ¿no? Son los ríos que están entre, pues, Mesopotamia. Según la historia, dice pues, que abarcó 140.000 kilómetros cuadrados. La superficie de esta gran región pues, estaba rodeada por dos grandes ríos, ¿no? El Tigris y el Éufrates, que a la vez se unen en una sola desembocadura, ¿no? En el Chad al-Arab. Actualmente, ¿no? Se encuentra pues, en el territorio de Irak, ¿no? Irán no, Irak con K al último, por si acaso. ¿Sí? Ahora, por el occidente abarcó pues una parte de la actual Siria y por el oriente una gran parte también del actual Irán, ¿no? Vamos a ir viendo pues lámina por lámina, ¿no? Lo que tenemos acá para ustedes en Mesopotamia. Según la historia, dice pues que fueron las primeras civilizaciones de la historia, ¿no? Vamos a entrar pues en las primeras grandes civilizaciones de la historia, un mundo lleno pues de sabiduría, conocimientos matemáticos, astronómicos y también un mundo de misterio. Las grandes pirámides, las momias, el culto al más allá, el espacio geográfico en el que surgieron estas primeras civilizaciones se encuentra pues en el Oriente Próximo, entre los ríos Tigris y Éufrates, como te dije. ¿Cómo entran a la historia? Aproximadamente en el año 3000 a.C., se produce pues, en algunos lugares de la Tierra un hecho que marcará definitivamente la evolución de las civilizaciones, la aparición de la escritura, ¿no? Ahí tienes, ¿no? un cuadrito, ¿no? Donde esa fue la primera, pues, escritura que se ha encontrado, ¿no? Este acontecimiento, obviamente, va a marcar el principio, ¿no? De la historia, permitiéndonos leer los documentos escritos y conocer mejor el pasado. Ya no solo disponemos de restos materiales, sino de textos que nos hablan de su lengua, sus costumbres, sus leyes y sus conquistas, pues, ¿no? Por eso dicen, ¿no? La invención de la escritura transformó el mundo y supuso, ¿no? El inicio de la historia. ¿Te acuerdas cuando te hablé de Herodoto, ¿no? Herodoto de Halicarnaso, que había sido, pues, el creador, ¿no? O el descubridor de estas escrituras, y que a partir de ahí justo, pues, aparece, ¿no? Aparece la historia. La historia no comenzó al mismo tiempo en todas partes, ¿no? Mientras unos podían escribir, otros continuaban pues en la prehistoria todavía. ¿Por qué? Porque la historia, ¿no? Se va dando en diferentes partes, pero no al mismo tiempo, ¿no? Sino va a ser pues en diferentes tiempos de repente con un ligero, ¿qué te digo? Espacio, ¿no? De tiempo, ¿sí? Pueden ser 10 años después, 10 años antes, así sucesivamente, o 20 años, 30 años, 50 años, como marca la historia, ¿no? Ahora, ¿dónde se desarrollaron estas altas civilizaciones? El área donde se desarrollaron estas civilizaciones se denomina Oriente Próximo. Una región, pues, de clima seco y caluroso, pero con grandes ríos que desbordaban sus caudales y también inundaban las tierras, haciéndolas fértiles y muy buenas para la agricultura, ¿no? Ahora, las civilizaciones mesopotámicas se desarrollaron junto a dos grandes ríos, como te dije al inicio, ¿no? El Tigris y el Éufrates, y en torno a una serie de ciudades importantes en ese entonces, como Ur, Babilonia, Nínive y otras más, ¿no? Mesopotamia, junto también a Egipto,
fueron las civilizaciones de los ríos, llamadas así por la importancia que los ríos tuvieron en su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto para Mesopotamia, no, el Tigris y el Éufrates han sido ríos muy importantes para su desarrollo. En Egipto también, ¿no? El grandioso río Nilo, ¿no? El río Nilo que pues los atraviesa pues de norte a sur, ¿no? Y obviamente pues también le da muchas satisfacciones, ¿no? Sobre todo de tipo económico. Mesopotamia, su localización. Aquí como puede ver en este mapita, ¿no? En esta zona fértil entre los ríos Tigris y Éufrates surgió la civilización mesopotámica, ¿no? Ahí está. Hay una serie de ciudades como Nínive, Osuna, Asur, Lagash, Babilonia, Nippur, Uruk, Iru, Baxora, ¿no? O sea, hay una serie de ciudades, ¿no? No solamente Mesopotamia, ¿no? Ahí está, para que tú puedas ver esta zona fértil, ¿no? Todo lo que es verdecito eran zonas fértiles para Mesopotamia. Ahora, Mesopotamia en el tiempo histórico. Observa, pues, en el eje cronológico la localización temporal de la civilización mesopotámica, ¿no? Pues dice, los primeros documentos escritos se cree que están, pues, entre los 3.400 años antes de Cristo, ¿no? Y, pues, hasta que llega, pues, el imperio asirio, ¿no? Ahí está se llama como una pequeña línea de tiempo, ¿no? Donde está también, después viene el imperio persa, ¿sí? Hasta llegar al año 0, ¿sí? Ahí está, en esa cronología, ¿no? Entre los 4.000, los 3.000, los 2.000, los 1.000 años antes de Cristo, hasta el año 0, que hasta el imperio persa, ¿no? Los tres grandes momentos de la historia de esta civilización, ¿no? Se sucedieron, ¿no? En el año 3.700 antes de Cristo, en el que surgen pues las primeras ciudades, y el año 330 antes de Cristo, en que finaliza el imperio persa, ¿no? Ahora, ¿cómo fue la organización social de Mesopotamia? El rey y su familia eran pues partes del supremo poder, ¿no? La nobleza, ¿no? Que, digamos, existía en Mesopotamia. Obviamente, pues, en un grupo de gente tiene que haber un líder, ¿verdad? Para que conduzca, ¿no? En este caso, ¿no? A lo mesopotámico lo dirigía un rey y toda su familia, donde estaba el supremo poder. Pero también había la aristocracia, ¿no? Donde estaban los altos jefes militares, estaban los grandes propietarios, estaban los sacerdotes, estaban los grandes mercaderes, ¿no? Que eran lo que conformaban, ¿no? La organización social aristocrática. Después, en el siguiente nivel, ¿no? Estaban los hombres libres, ¿no? ¿Quiénes eran los hombres libres? Los hombres libres eran los escribas, ¿no? Los artesanos y campesinos y los obreros, bueno, escribas, artesanos, campesinos y obreros, ¿no? Eran hombres libres. Pero los esclavos eran aquellos pues prisioneros de guerra, y estos pues no, ya tú sabes, no eran libres, pues no, eran esclavos, ¿no? Ahora, la religión en Mesopotamia. La religión obviamente eran politeístas, ¿no? ¿Por qué? Porque creían en varios dioses. Según la época y el imperio, ¿no? Tenían varios dioses, pues, ¿no? Varios dioses, y que, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la época y el imperio estaba el Inki, ¿no? Con los sumerios, y eran muy temidos, pues, ¿no? Después tenemos el Instar, que era con los asirios, y el dios Marduk, que estaba pues en Babilonia, ¿no? Por ejemplo, Babilonia, ¿no? Eran mundanos, pues, ¿no? Y les temían, ¿no? A los sumerios, ¿no? Ahí está. Mundanos, ¿por qué? Porque eran parte del mundo, ¿no? O sea, no eran dioses como, por ejemplo, del cielo, del Olimpo o algo así, ¿no? Sino eran mundanos, del mundo.
Ahora, idiosincrasia mesopotámica. Tenían una mentalidad guerrera, práctica y pesimista. No creían en el más allá. No confiaban en la posesión de las cosas. Eran vividores y apegados al mundo, no a lo mundano. Le temían sí a los dioses. Creían en el más allá, ¿no? No pensaban ser juzgados divinamente. Tenían varios problemas socioculturales. Eran reprimidos brutalmente por la ley, ¿no? Aporte de la cultura mesopotámica, ¿no? Porque aportaron bastante. Su principal y gran aporte fue la escritura. Gracias a ello, pues no se pudo escribir a partir de ahí la historia, ¿no? Desarrollaron conocimientos en varias materias. Fueron grandes exponentes de las artes y la arquitectura, ¿no? En la escritura surgió en Sumer, ¿no? En el año 3300 a.C. Se realizó en forma cuneiforme, como ves ahí en el cuadrito, hay una tabla cuneiforme, ¿no? ¿Qué dirá? No sabemos, ¿no? Para eso, pues, los estudiosos se dedicaron muchos años a darle, a descifrar, ¿no? Lo que trataban de decir ahí los sumerios, ¿no? Los sumerios fue el primer pueblo que redactó leyes, escritas sobre todo, ¿no? Y dejó para la posteridad, ojo, acá, primer pueblo, los sumerios que redactaron leyes escritas, ¿no? Y que obviamente, ¿por qué lo conocemos? Porque se han encontrado pues restos, ¿no? Se han encontrado vestigios, se han encontrado escritos, ¿no? Ahora, descubrimiento de la primera escritura. El primer descubrimiento se va a dar en 1822. La piedra de Rosetta descifró la escritura egipcia. En el año de 1929, la expedición arqueológica alemana halló millares de tablillas mesopotámicas escritas, ¿no? Entre 1929 y 1969, la arqueóloga estadounidense Denise Esman Besar fue la que hizo este tipo de descubrimientos, ¿no? Entre 1929 y 1969, como 40 años, ¿no? Ahí, expedición arqueológica alemana halló millares de tablillas mesopotámicas, ¿no? Acá, aparición de la escritura en diferentes partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a China, ¿no? En el año 1500 antes de Cristo, ahí está. Tenemos la India, tenemos también Mesopotamia, después viene Egipto, ¿no? Palestina, ¿no? En los Egeos, Mesoamérica, en ese orden que está ahí, ¿no? En esta tablita, ¿no? Dice desarrollo de las primeras escrituras. Y aquí pues te dan los años, ¿no? Donde aparece cada una de las escrituras. Por ejemplo, la India dice, ¿no? En el año 2000 antes de Cristo. En la China aparece en el año 1000 antes de Cristo, ¿no? Mesopotamia en el año más o menos entre el 1 y 500 antes de Cristo, ¿no? Anatolia, Egipto también, más o menos por ahí con Mesopotamia, ¿sí? Y ahí está, Mesoamérica, ¿no? Ya viene en el año 1500, pero ya después de Cristo, ¿no? Todo lo que está con azulito ya después de Cristo. Aportes científicos y técnicos. Desarrollaron conocimientos astronómicos, crearon el horóscopo y descubrieron pues los famosos signos del zodiaco, ¿no? Lo que tenemos ahora, ¿no? ¿Quién es Capricornio? ¿Quién es Acuario? ¿Quién es Piscis? Bueno, ya mira, a ver, los mesopotámicos lo habían descubierto, ¿no? También crearon para la ciencia y la técnica, mira, la multiplicación, la división y el sistema sexagesimal. 60-60, sexa, ¿no? Sexa quiere decir, ¿no? 6, ¿sí? Sexagesimal. Acá también en Mesopotamia se van a dar los primeros contratos comerciales. Son los precursores del cheque. Mira, la letra de cambio y el pagaré. Ahí está. Precursores del cheque, la letra de cambio y el pagaré. Se dice que inventaron la rueda y los carros, ¿no? Se dice, ¿sí? Pero hay una cierta credibilidad en esto, porque verdaderamente aciertan, ¿no? En muchas cosas, y hay también algunos
algunas pinturas, ¿no? Algunos gráficos, ¿no? Que han dejado a través del tiempo. Por ejemplo, en su escritura ahí hay aportes, ¿no? Sí, también. También se desarrolló, sin lugar a dudas, la farmacopea, ¿no? O sea, conocieron algunos medicamentos, ¿no? Farmacéuticos, ¿sí? Construcciones. Sí, dentro de las construcciones van a destacar pues los templos escalonados llamados zigurats, ¿no? Se les atribuye, ¿no? La invención de la bóveda, o sea, la bóveda, ¿no? El arco, las rampas y las subidas pues sin escalones, ¿no? ¿Sí? La rampa ya conocía, mira, los mesopotámicos. Acá está, los zigurat, ¿no? Que eran los bastiones de la Mesopotamia. Ahí está, mira. Ahí está, esto por ejemplo son fotos. Uno es un gráfico, ¿no? Donde han hecho un gráfico ahí, ¿no? Donde dan las partes, ¿no? De lo que contiene. Por ejemplo, dice en la parte de arriba, la capilla central. Más abajito está el templete central. Ahí está la escalera, ¿no? Las escaleras secundarias y las salidas de agua que tenía también, ¿no? Ahí está, mira. ¿Mm? Ahí está para que tú puedas ver mejor, ¿no? Expresiones artísticas. Escultura, la empleaban como retratos en piedra de personas importantes. Desarrollo de mejores hornos de cocción y aparición del torno alfarero. Realizaban pinturas con simples sangres y hojas. En la metalurgia va a florecer en el año 3000 a.C., llegando a ser muy importante, ¿no? Metalurgia, o sea, ¿no? Ya conocían los metales. Dentro de lo que es la literatura, sus temas pueden dividirse pues en mitos, himnos y lamentaciones, ¿no? Estandartes de Ur, por ejemplo, ¿no? Mira lo que han encontrado, ¿no? Mira, ahí ves un carruaje, ¿no? Ahí ves un carruaje con ruedas, ¿eh? Mira, ve. Por eso que pues se da credibilidad a que ellos conocían las ruedas, ¿no? Mira, ahí está, esos son no, lo que han encontrado, por si acaso. Esto no es que lo hayan inventado por estos tiempos, ¿no? Estos son vestigios que han quedado a través del tiempo. Acá también, ¿no? Bandejas de ofrenda, lagash. Ahí está. Las ofrendas en piedra tallada, mira, ¿no? Acá también se ve, mira, una ruedita abajo, no, a la derecha, ¿sí? Ahí está. Y acá, pues, ¿no? las esculturas de Sargón, los famosos esculturas, ¿no? De figuras humanas, ¿no? Ahí están las figuras humanas de Sargón, ¿no? Ahí está la ciudad. Mira, la majestuosidad de la ciudad. ¿Ah? Urbana, totalmente, mira, no urbana, y mira, no es, y mira, rodeada, ¿no? De unas paredes enormes, como castillos, ¿no? Cercado ahí. Ahí está con sus plantaciones, ¿no? Ahí está. Mesopotamia en los aspectos políticos y sociales. De este sistema de organización de las ciudades se evolucionó hacia los grandes imperios, como se produjo el paso de la ciudad-estado al imperio. Los enfrentamientos entre ciudades mesopotámicas dieron lugar al surgimiento de grandes imperios, como el imperio asirio y el imperio persa, pues, ¿no? Las ciudades se enfrentaban entre ellas para intentar dominar las tierras y sobre todo las rutas comerciales. Cuando una ciudad llegaba a dominar a las demás, ocupando un gran territorio, se constituía un estado mucho más poderoso, ¿no? Dos de los imperios mesopotámicos más importantes fueron el imperio asirio y el imperio persa, ¿no? Ahí está. Características de la religión mesopotámica. Obviamente el politeísmo era muy, muy complejo, ¿no? Había también un complejo mitológico para poder explicar sobre todo la creación del mundo y otras leyendas, ¿no? Estaba relacionada la religión
con elementos de la naturaleza, como por ejemplo la tierra, la lluvia, ¿no? Y con la observación de las estrellas. La característica del arte mesopotámico destaca por sus grandes construcciones arquitectónicas, ¿no? Los palacios con grandes salas adornadas con relieves y estandartes. Los zigurat o torres escalonadas que hemos visto hace un rato y que requieren una gran maestría técnica para poder confeccionarlas o construirlas. Un objeto característico de esta cultura, no se nota bien, es el gran sello que se tallaba en piedra, ¿no? Así como está acá abajo. ¿Ves? Mira, ve. Ahí está. Historia de Mesopotamia, ¿no? La historia de la antigua Mesopotamia, ¿no? Periodo abarcando entre los ríos Tigris y Éufrates, que es el que destaca de la prehistoria, hasta la caída del imperio neobabilónico. Ahí está, ¿no? Mira, desde la prehistoria hasta la caída del último imperio neo quiere decir nuevo, babilónico, ¿no? Comenzó a inicios del Neolítico, en el año 10.000 hasta el 8.300 a.C. La cultura Asuna, Samarra, ¿no? Y entre el Medio Oriente, ¿no? Primero la ciudad El Obeid, el periodo de Uruk, entre los años 3.600 a 3.000 a.C., el periodo dinástico arcaico, entre los años de 2.350 a.C., el periodo acadio, en el año 2100 a.C., y el periodo del Renacimiento sumerio, entre el año 2100 al año 2000 a.C., ¿no? El imperio de Babilonia, la llegada de los amorreos entre el 2000 a 1800 a.C., sexto, ¿no? Miembro de esta dinastía. La Babilonia de las casitas, entre los años 1595 a 1124 a.C. Nabucodonosor, uno de los grandes gobernantes, ¿no? Entre 1124 a 1103. El dominio asirio, ¿no? Entre 1103 al 639 a.C. El imperio, ¿no? Caldeo neobabilónico, entre el año 639 hasta el año 547 a.C., ¿no? Los reinados más importantes en Mesopotamia: Sarrunkin o Sargón, el rey Gudea, Sulgi, sucedió a su padre. Hammurabi, ¿no? Uno de los más destacados gobernantes también, rey de Babilonia. Nabucodonosor I, Teglasfasalar I, Adad-Nirari II y Sargón II fueron los que gobernaron, ¿no? En los reinados más importantes de Mesopotamia. Ahí está el mapita, ¿no? En las zonas agrícolas fértiles que está de verdecito, lo que está de rojo en zona de las capitales, lo que está de marroncito en círculo, las principales ciudades. Ahí están también los monumentos religiosos, ¿no? Especie de pirámides truncadas, y los monumentos artísticos también, ¿no? Con celestito. Ahí está. ¿Dónde están ubicados, no? Ahí, mira, en la ciudad de Nínive, por ejemplo, ¿no? En capital, ¿sí? Tenemos Éufrates, Mari, Babilonia, Morsipa, Nippur, Uruk, o sea, hay una serie de... Profesor. Sí. ¿Puedo ir al baño? Ya, hijita, ya, anda, no hay problema. Muy bien, entonces, mira, para que tengas una idea de lo que es, ¿no? Acá también tenemos algo más que te digo, en cuadritos, ¿no? Lo que significaba Mesopotamia, los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? No está amarillo, por ejemplo, los sumerios, los babilonios y los asirios, en ese orden, ¿no? Mira, como los babilonios, descubrimientos técnicos científicos, descubrieron los ladrillos de arcilla disecada, canales y diques, velas para navegar, ¿no? Ruedas de madera y de metal, ¿sí? Tenían un gran proceso técnico, ¿no? Los sumerios, la escritura cuneiforme, por ejemplo, ¿no? Mira, ciudades-estado, ¿sí? Y los babilónicos, como te digo, que su capital era Babilonia,
los jardines colgantes, ¿no? De Babilonia. Ahí los asirios, ¿no? Los asirios fueron guerreros feroces, ¿no? Construyeron los famosos carros de guerra con caballos, ¿no? Ahí está. Los babilonios también con Hammurabi, ¿no? Hicieron el código de Hammurabi, ¿no? Dejaron leyes escritas que hasta ahora no son utilizadas. Hicieron la justicia para todos. O sea, este código de leyes, obviamente era, ¿no? Para poder dar justicia para todos, ¿no? Ahí está, organización del Imperio Acadio, ¿no? Donde pues generan impuestos, los botines de guerra, los medios económicos, el monopolio estatal, etcétera, ¿no? Abren nuevas rutas de comercio, ¿sí? Obviamente el comercio trae riquezas, ¿no? Hay una oposición de los pueblos sometidos, ¿no? Mira, fue construido este monumento que ves acá, fue construido por Nabucodonosor II, rey de Caldea, ¿no? En el año 600 a.C., en la dinastía Caldea de Babilonia, ¿sí? Después tenemos el imperio asirio en conquista, ¿no? Ahí está. Mira, cuando se hacía la guerra, ¿no? El imperio babilónico, ¿sí? Cómo estaba construido. Y ¿por qué surgió un gran imperio en Babilonia, no? Las grandes cuencas fluviales permiten una agricultura muy rica, atrae a la población que se concentra en ellas, nacen las ciudades, hay una gran revolución urbana, ¿no? Y por otro lado, produce grandes excedentes, ¿no? Surgen faraones o reyes muy poderosos ahí, pues, en Egipto, aparecen grandes imperios, pero los dos, tanto Mesopotamia como Egipto, ¿no? Se desarrollan leyes para regular la vida social. Se inventan la escritura y el sistema de cálculo, ¿no? Y bueno, este es, pues, ¿no? El fin de esta historia bonita que le hemos relatado de Mesopotamia, ¿no? Tania. Mesopotamia. Dime si te ha gustado. ¿Han entendido, chicos? Lo que yo no Sí, entiendo, profe. profe, es que todo lo que usted está leyendo no está en el libro, profe. Yo no estoy leyendo del libro, hijo. Te estoy explicando de una diapositiva. ¿Estás en pantalla, no? Sí, profe. Ah, ¿sí? Esto es una pantallita, pues, hijo, que estamos utilizando. Profe, yo al principio estaba buscando en qué parte del libro estaba. No. Ahora vamos a desarrollar el libro, ¿ya? No teman que acá Smith está aquí, ¿sí? No teman, chicos. Ahora vamos acá, ¿sí? Ya. Ahora estamos en el libro. ¿Está bien? Ahí estamos en pantallita en el libro. ¿Sí? Matías. Sí, profe. Ya, estamos viendo acá, ¿no es Sí, cierto? profe. Ahí estamos, entonces. Vamos a ver las preguntitas para desarrollarlas, porque ya tenemos como 6 minutos nomás de acá. ¿Sí? Acá tienes un trabajito. Mira para tu casa ahí, ¿no? ¿Ya? ¿Para qué? Dice, en el siguiente mapa realiza lo siguiente, pinta y escribe el nombre del mar Mediterráneo. Bueno, ya, eso lo tienes ahí mismo, ¿no? También te puedes apoyar, ¿no? En la diapositiva que va a quedar, porque esto, tú sabes que está grabado, ¿no? Y se sube a la plataforma, ¿no? Bien, antes de terminar esto, agarren un lapicerito y un cuadernito para que anoten lo siguiente. La famosa tarea, ¿no? La tarea para Historia Universal. ¿Ya? ¿Qué, profe? Otra tarea, profe, de... Claro, para Historia Universal, pues. Este es Historia Universal. El otro fue Geografía, ¿no es cierto? Ah, ya. Claro. Ah, ya, Ya, profe. claro. Mira, se llama el título Historia de la Edad de los Metales. La historia de la edad de los metales.
igualito, de la misma forma que va a ser la de geografía, ¿ya? Historia de la edad de los metales. Profe, historia de la edad de los metales. Sí, historia de la edad de los metales, o sea, tienen que ¿no? Cuándo se inicia, cómo fue su desarrollo, ¿no? Qué cosas se dieron, qué situaciones, ¿no? Hasta cuándo termina, ¿no? ¿Ya? ¿Qué metales Profe, ahí se ¿hasta intervienen? cuándo es, profe? Ya, fecha de entrega, hasta el 20 de abril, martes 20 de abril, ¿ya? Hasta el martes 20 de abril, ya saben, no quiero copia y pega, ¿no? Quiero que hagan su trabajo, ¿ya? Ahora, atentos con la separata. Ahora la separata, chicos, de una vez, porque tenemos 3 minutitos, nada, 4 minutos tenemos, ¿ya? La pregunta número 1, ¿no? La respuesta es el código de Hammurabi. Anota, Matías. Tu separata, hijo. Profe, acá ¿Ya? la tengo mi separata, profe. Ya, marquen. O sea, dice, ¿no? Documento caldeo asirio que normaba la convivencia entre los individuos, las transacciones comerciales y castigaban los delitos. Esto era pues el código de Hammurabi. Número 2. ¿Qué cultura de la antigüedad se desarrolló en el actual territorio de Irak? La cultura caldea. La cultura caldea. Número 3. Se considera uno de los reyes más ilustres de la historia antigua. Su obra de gobernante fue extraordinaria, logrando unificar a los sumerios y los acayos. Este fue Sargón I. Sargón I. Número 4. El territorio de la Mesopotamia antigua actualmente pertenece en su mayoría a Irak. Irak. Irak, sí. Número 5. Etimológicamente, Mesopotamia significa Entre Ríos. Entre Ríos. Entre Ríos, sí. Número 6. Primeros pueblos que se asentaron en Mesopotamia y fundaron las primeras ciudades-estado. Los sumerios. La número 7. Profe, ¿cuál era la número 3? Sargón I. Ya, profe, gracias. Nabopolassar Profe, ¿cuál era la derrotó, 4? un ratito, Nabopolassar derrotó a los asirios con apoyo del rey Medo Ciasares. La respuesta de qué número me dijiste, la 4, la 3. La 4. Irak, con K. Ya, la número 8. El tránsito hacia la vida aldeana y la agricultura de cereales surgió en una región denominada Mesopotamia. La número 9. La civilización asiria floreció en Mesopotamia. La civilización asiria floreció en Mesopotamia. Y la número 10, construyó la biblioteca de Nínive Asurbanipal. ¿Ya? Asurbanipal fue el que construyó la biblioteca de Nínive. Listo. Profe, la 8, ¿cuál era? La 8, Mesopotamia. ¿Y la 10? La 10, Asurbanipal. Ya, profe, gracias. La 5, Entre Ríos. ¿Alguien más le falta? Bien, si no será No, ya hasta el profe. viernes, chicos. El viernes ya nos estamos viendo. ¿Sí? No, profe. Que le vaya bien. No, profesor. Cuídense, por favor. Yo, profe. Chao, profe. Que les vaya bien, chicos. Cuídense. ¿Ya? Chao. Chao.